¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos un día más a la tertulia mentirosa de todas las mentiras. Blai Peris, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos un día más en la tertulia mentirosa. Hoy tenemos violencia. Eso es, vamos a hablar ahí de una manera un poco distendida, ¿no? sobre el tema. Ya lo hemos tratado En Sala Tarambana, en el show. Con, bueno, por la gente que a lo mejor vea este podcast primero antes que el show, muy interesante. Trajimos a la poeta María Ovelar, que habló un poco de la violencia sistémica, ¿no?, contra las mujeres, la cantante María Canturrea, que bueno, nos cantó, mejor dicho, sobre, por ejemplo, la prostitución, en qué se inspiró, sobre la rebeldía. Y luego la socióloga experta en violencia urbana, Elisa Bray, que bueno, nos da detalles de qué es la violencia, desde la sociología, qué tipos de violencia hay, violencia urbana, violencia hacia los inmigrantes, y cuáles son las causas al final, ¿no? Un poco tratar de analizar más a fondo el concepto de violencia urbana. Eso es. Hoy lo hacemos de una manera más distendida y con dos buenos amigos, buenos invitados, ¿no? Buenos amigos, buenos poetas. Tenemos por un lado a La Lorenza y a Jorge García Torrego. ¿Cómo estáis? Hola, bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la ¿Nerviosos? invitación. No, Estáis como en casa, ¿no? Totalmente. más o menos. Ahí, bien. Bueno, la Lorenza, que ella, podríamos decir que no se define como poeta, ¿no? Te defines como aprendedora, ¿no? Aprendedora, sí. Eso es. No me gusta como meterme ahí. Tampoco me siento, no sé si es un poco la esta del impostor, de meterme ahí como soy poeta, porque no me reconozco tampoco ahí, pero sí como tocar un poquito todos los palos. Sin embargo, sí que has publicado artículos en la revista Level, también han salido poemas tuyos en una antología, Quemarlo Todo, con la editorial Sátiro, eso es. Y bueno, ahí tienes esa venilla, ese arte, ¿no? Sí. Que llevas contigo. Sí, me interesa por ahí, tiro, dependiendo. Si estoy pensando en ello, intento hacer algo con ello. Genial. Y al otro lado de la mesa, esto no es una batalla de gallos, Jorge García Torrego, poeta, bueno, periodista también, bibliotecario en sus momentos, archivero, Sí. un poco de todo. Es lo que toca en estos tiempos, ir sumando partes. Eso es. Sí. Tienes el último libro, que lo tenemos ahí, Mortal, con La Astura, pedazo poemario recomendado desde aquí, donde bueno, tratas un poco de analizar paso del tiempo, muerte, pero de un punto de vista diferente, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por lo del poema, por lo de esa apreciación del poemario. Bueno, es básicamente pues poner el foco en un tema que creo que está bastante olvidado, que es el tema de la muerte, y desde un punto de vista de, bueno, pues que no de tanto miedo, ¿no? De al final va a estar ahí, sí o sí, porque nos va a tocar a todos pasar por ese trámite, pero bueno, pues darle un matiz más positivo, decir, bueno, pues ya que nos vamos a morir, pues aprovechemos lo que nos queda. Es un poco ese punto de vista. La pregunta inicial de hoy, vamos a ir tratando de divagar un poco sobre la violencia de una manera, pues eso, más distendida, más de estar por casa, etcétera. Pero la pregunta yo creo que hay que hacerles lo primero, Blai, ¿no? Es lo que hemos venido preguntando. Sí, lo que hemos venido preguntando, lo que nos preguntamos, ¿no? Luego lo iremos desarrollando, ¿no? Pero una primera impresión, ¿qué diríais que es violencia? Lorena, por ejemplo. A ver, yo estaba pensando como en esto y creo, a ver si lo puedo explicar, creo que la violencia no es algo físico, no es necesariamente una acción, creo que es más como una señal que manda a una persona, especialmente a otra persona que considera inferior a sí misma y que tiene, desde ese punto de vista, tiene como una carga de agresividad. Básicamente. Jorge, ¿para ti qué sería? Pues a ver, es verdad que lo que dice Lorena, ¿no? Que hay ese punto de que siempre se asocia la violencia con algo físico, algo así. Pero para mí la violencia está en esa obligación de una parte sobre otra. Entonces creo que estamos en una época en la que la violencia física ha sido apartada por una violencia más sutil y creo que bueno, pues que no sé cuál es más peligrosa, pero desde luego esa violencia sutil nos está llevando a sitios peligrosos. Sí, ayer lo hablábamos, ¿no? Un poco de también las formas sutiles de violencia
y también que lo estructural a veces es más invisible, ¿no? Desde ese punto de vista es más sutil que una violencia más explícita. Eso es. Y vosotros, no sé si pensáis, por ejemplo, que el hecho de que haya violencia o que tú sientas un acto, un hecho violento, te puede, obviamente, te altera, ¿no? Sí. Pero la acción contraria a eso, es decir, como revolverte contra la violencia, puede ser positivo. Es decir, no sé si esa revuelta puede ser también violenta. No sé si la habéis planteado alguna vez esta idea. Depende. Yo creo que ante la violencia o ante cualquier acción agresiva, lo primero es parar, o sea, no reaccionar inmediatamente, aunque es lo normal, pero es como parar y pensar qué es lo que está tocando esa violencia en ti, ¿no? A qué está como apelando, ¿no? Y si es una violencia, o sea, si ese sentimiento que está naciendo en ti, que puede ser violento también, es digno, porque hay una violencia que es digna, hay una violencia que viene de, bueno, pues yo tengo que, una necesidad de defender una causa justa, ¿no? Y pues a veces puedes ejercer violencia, pero bueno, hay que ir como con mucho cuidado ahí con ese, porque puede ser o violencia justa o violencia digna o una rabia digna, que no es lo mismo la rabia que la violencia, me imagino. Jorge. Yo reconozco que soy una persona muy cobarde. Y a mí el punto de vista de violencia física, de pues que pase algo y yo liarme a mamporros con alguien, nunca me ha parecido un buen camino. Pero bueno, entiendo que haya gente que lo tome, porque cuando somete eso a un cuerpo a mucha presión, pues a veces estalla. ¿Justificable? Pues bueno, dependiendo de la presión. Pero es verdad que cuando se somete a estas situaciones, pues mucha gente reacciona así. Yo afortunadamente soy bastante tranquilo, pero sí que intento reaccionar de maneras más inteligentes que la violencia física para intentar evitar esa violencia que se impone sobre todo cuando es desde un poder superior a alguien más indefenso. Ahí sí que intento posicionarme. Aunque ya te digo, las cosas así físicas y tal, de violencia, no me cuesta mucho. Yo creo que el conflicto llega cuando nos planteamos qué es violencia y vemos que muchas veces hablamos de esa situación de poder. Muchas veces no estamos viendo que el hecho de qué es violencia lo define aquellas estructuras que tienen poder, que realmente están ejerciendo la violencia sobre el débil, ¿no? Entonces ejerzo violencia sobre ti y además te planteo los límites sobre qué es violencia y qué no lo es. Claro, quien pone las reglas normalmente es el que se beneficia de las mismas, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco dónde está el límite, ¿no? Quiero decir, pues, nosotros podemos plantear que este sistema es muy injusto, pero ¿eso justifica que hagamos una revuelta y que pongamos atentados? Pues creo que no. Entonces, ahí está un poco el límite. Claro, ahí está el debate político que plantea Maquiavelo, ¿no? De si el fin justifica los medios. Siempre habría que plantearse hasta qué límite, ¿no? Porque nosotros también tenemos derecho a definir lo que es violencia y lo que no, y hasta qué punto hay formas que lo justifican o formas que no lo justifican. Eso es. Bueno, yo creo que evidentemente la violencia de los oprimidos nunca es justificable frente a los ojos de los opresores. O sea, una violencia policial, por ejemplo, pues no es lo mismo que si tú le pegas a un policía. Aunque sea la misma acción, es legal, es una violencia legal, no se considera violencia, se considera defensa o control, y lo demás sí es violencia y es un crimen. Entonces es, pues como, ¿se puede democratizar la violencia o qué es lo que o cómo lo vamos a asumir, ¿no? Claro, de ahí viene un poco la postura que tienen en Estados Unidos, que a nosotros nos choca tanto, de que cada uno pueda defenderse y esa cosa como tan... Con las armas, ¿no? Sí, el uso de las armas, de decir, bueno, sí, que pensamos que Estados Unidos en muchos aspectos están locos, y de hecho cada vez más en muchas cosas, pero que ese punto de las armas, hay un punto de decir, contra la tiranía, nosotros tenemos que tener la posibilidad de rebelarnos ante la tiranía. Bueno, pero luego pasa lo que pasa, claro, que cuando... Claro, eso nació como concepto poco idealista en aquella época, pero claro, luego el uso que se le da en la práctica, pues nada tiene que ver, ¿no? Con hacer una especie de contrapoder. Eso es. Precisamente de ese casus belli o ese cambio de
de dónde surge un poco la violencia, ¿no? De dónde una revuelta se puede convertir en un acto, por ejemplo, terrorista. Vamos a hablar también aquí en Todas las Mentiras del Mundo con Manuel Aguilar, que es documentalista experto en terrorismo, ya lo anunciamos para que la gente también lo sepa. Y ahí vamos a encontrar ejemplos, por supuesto, ETA, cómo llega a matar, el IRA en Irlanda del Norte, cómo provoca ese cambio, y otros muchos ejemplos de los que hablaremos que, bueno, también será interesante, bueno, plantearse o ver de dónde viene eso para tener ese contexto, ¿no? Vamos a hablar de una cosa que yo creo que os va a gustar a vosotros. Venga, porque estáis un poco tarumbas, ¿no? Tarumbas. Está tarumbao. No sé si eso es violento, que estéis tarumbas. Bueno, depende del contexto, ¿no? ¿Qué es tarumba? Contarnos a ver, ¿qué es tarumba para vosotros? Bueno, en realidad tarumba... es un podcast, ¿no? Que hacéis para que lo sepan los oyentes. Lo primero es un podcast que, bueno, en donde de momento estamos como tratando de recoger un trabajo muy bonito que hizo Jorge durante un año. No, 3 años. 3 años, todos los días leyendo un poema. Pues había equidad de género, entonces es muy interesante porque tampoco creo que haya como, bueno, eso en la mayoría de contenidos o antologías. Y lo estamos tratando de contener en el podcast, como recogerlo, ¿no? Luego ya Tarumba como concepto surge de Jaime Sabines, que es un poeta mexicano que me gusta mucho, nos gusta mucho, y él utiliza mucho esta expresión y es como un llamamiento. Entonces es como vamos a despertar, ¿no? Como vamos a, como un despierta, como una especie de revolcar algo ahí adentro, ¿no? Y pues lo hemos intentado utilizar, aparte porque creo que fonéticamente suena bonito, suena potente, ¿no? Y claro, tú hacías, recuerdo la pandemia, años antes también, esos poemas, leías un poema en Instagram, ¿no? Si no recuerdo mal, también lo subías en Twitter. Sí, eso era básicamente algo fácil, sencillo, rápido, que no me supusiera ningún trabajo, porque si no, no habría hecho, básicamente, porque te levantas y lo que necesitas es hacer algo rápido, porque si no, no lo haces. Entonces lo que hacía era, con un minuto de tiempo, leía un poema como decía Lorena, de un hombre y una mujer alternados. Uh-huh. Y eso cada día. Que de hecho luego me enteré que había mucha gente que ni lo escuchaba. O sea, que a lo mejor lo veía y decía, pues qué guay que salgas ahí todos los días. Y yo, ya, pero le has puesto el sonido. Y no lo escuchaban. Entonces, bueno, pues quedó ahí como un registro. Es verdad que al final me quedé sin libros prácticamente y ya no tenía mucho que leer. Y bueno, quedó ahí un poco ese registro de todas esas lecturas. Y bueno, pues hablando un día con Lore, pues dijimos, bueno, pues esto está ahí, lo podemos convertir en audio y aparte de darle, digamos, como salida o altavoz a esos registros, creemos que en la radio es diferente. O sea, cuando bueno, es que es muy especial la radio o alguien, bueno, además algo de poesía, ¿no? Es imaginativa, ¿no? Sí. A mí siempre me ha gustado la radio por eso, ¿no? Porque te da pie a que puedas tú completar, digamos, el mensaje. Entonces, bueno, pues empezamos hace como un mes o así, ¿no? Y ha habido varios cambios porque al principio era como cada capítulo un poema, pero claro, duraba 1 minuto o menos. Y bueno, decidimos poner este formato de una entradilla que hace Lore con su preciosa voz. Y luego por ahora pues esos poemas, pero luego cuando se acaben esos poemas pues tenemos pensado grabar poemas nuevos con los libros que hemos podido comprar desde entonces, que son bastantes. Son unos cuantos, sí. Y bueno, pues ahí seguimos en ese proceso de difundir poesía que al final pues es muy necesario, creo, que es un tema, es un género que está muy olvidado y que creo que acompaña mucho. Son podcasts breves de 2 o 3 minutos donde recitáis más o menos pues eso, 2 poemas, 3, ¿no? Entiendo, depende un poco de la extensión, pero por las entradillas que tú haces, Lorena,
buscáis un poco la pausa, ¿no? En medio de la vorágine Eso es. que tenemos, ¿no? En estos días. Sí, y cuando, o sea, lo pensamos también como, vale, como vamos a actualizarnos también, ¿no? Porque la gente no se mete al video, no mira el video, no se suscribe, todas estas cosas. Pero dijimos, bueno, pues vamos a acompañar a la gente pues de camino al autobús o saliendo de la uni. Teniendo la ropa también. Claro, lo que sea, te lo pones y también, pues si estás desbordado de muchísima información o te has escuchado un podcast que dura 2 horas, 3 horas y estás ahí o has salido del trabajo y dices, mira, una pildorita de poesía que te rompa un poquito eso y ya sigues con tu rutina. Pues no lo hemos imaginado más así. Qué guay, qué guay. Bueno, Blay, ellos tienen, como hemos dicho antes, cada uno escribe, tiene su vena poética, por así decirlo. Sí, yo hablando de píldoritas, a lo mejor podríamos lanzar ahora un par de píldoras, ¿no? De lo que hacen justamente en... Eso es, porque os hemos pedido que trajerais pues algún poema vuestro, ¿no? Que tuviera que ver con la violencia o que creyerais que tuviera de alguna manera que ver con la violencia. Y tú, por ejemplo, Lorena, querías hablar de la violencia hacia las mujeres migrantes, Sí. ¿no? Tú eres colombiana. ¿Qué supone para ti esa problemática? No sé si conoces casos de mujeres que hayan sufrido este tipo de... Sí, también creo que en este caso, o sea, bueno, entendiendo que la violencia de género es algo, como lo decías tú antes, es sistémico, es estructural, es global, o sea, es algo histórico, nos ha acompañado durante siglos y nos va a tomar mucho tiempo cambiarlo. Partiendo de esa realidad, como, digamos, cerrar un poquito la visión a qué pasa con las mujeres migrantes, ¿no? Las mujeres migrantes, al final, pues una mujer migra queriendo mejorar su calidad de vida con respecto a su país de nacionalidad. Es por eso que la mayoría de mujeres migrantes pues somos de países subdesarrollados, vamos a decirlo. Y estaba mirando datos y más del 50% de las personas que migran somos mujeres. ¿Qué pasa en ese proceso migratorio? Pues depende qué vía hayas tomado para migrar. Pero hemos visto casos de mujeres que migran desde el sur de América, intentando llegar a Norteamérica, que sufren abuso sexual, que sufren abuso físico, que desaparecen, personas que han desaparecido, que han muerto en ese proceso migratorio. Y estamos pues totalmente expuestas porque estás migrando con un montón de personas que tú no conoces o estás migrando bajo la protección, entre comillas, de un coyote que te va a ayudar a llegar a ese lugar. Y luego te encuentras pues con una violencia policial estatal, ¿no? De ¿por qué estás haciendo tú esto? ¿Por qué estás aquí? Y lo mismo, o sea, te enfrentas a pues un abuso de poder y un abuso físico y psicológico, ¿no? De ¿por qué estás haciendo esto? Es que te van a matar, es que te van a hacer esto, es que... Luego el cuestionamiento, ¿no? De tus razones. ¿Por qué has migrado? Has dejado, muchas mujeres yo conozco que han migrado dejando a sus hijos, intentando pues tener una mejor calidad de vida para mandarles a ellos y cambiar su realidad, pero ¿cómo has podido dejar a tus hijos? ¿Cómo has podido dejar a tus padres? ¿Qué clase de madre eres? Entonces ya te cuestiona otra cosa, que es tu forma de maternar, tu forma de relacionarte con tu familia, y ya no vale ninguna excusa. Y luego, porque esto va como cada vez en otros niveles, una mujer migrante en la mayoría de los casos está indocumentada, y en esa situación de estar irregular pues se encuentra con que tiene que aceptar una cantidad muy limitada de trabajos. ¿Cuáles son esos trabajos? Pues la limpieza o el cuidado de niños y personas mayores. Y no se habla de que esas mujeres en esos trabajos sufren una violencia que es una violencia doméstica. Doméstica toda vez que esa mujer vive en esa casa, porque la mayoría están internas de lunes a sábado, sin poder hacer absolutamente nada, sin poder tener vida social, sin poder tener, en muchos casos, intimidad. Y en esa casa, pues, estás expuesto a muchas cosas, aparte de la responsabilidad de, tengo una persona a mi cargo, y de aquí a mañana, pues, da igual si te has encariñado con esa persona, si te has cortado,
haciendo alguna labor en el hogar, si no has podido dormir o lo que sea, da igual. Te vas y sigues con tu vida y habrás sido solamente la muchacha que cuida a esa persona. Entonces, hay muchos tipos de violencia y yéndonos un poco también al tema de la violencia de género, en mi caso como colombiana, pues también he vivido como una especie de prejuicios por ser colombiana. Entonces, lo quería decir, porque eres colombiana, eres migrante y lo primero que te dicen es ¿y por qué tú no tienes las tetas operadas? Joder. ¿Y por qué tú no tienes el culo operado? ¿Y tú por qué no hablas así como en las pelis? Es como, porque yo soy de Bogotá, porque yo no hablo así, mi amor, ¿qué pues? ¿Qué estás haciendo? Venga, tal. No, yo no hablo así, yo soy de Bogotá. Entonces, ¿por qué tú me estás preguntando esto? Y entonces ya, si sales a un lugar, a una discoteca, a un bar, lo que sea, ¿de dónde eres? Ah, colombiana. Entonces ya hay como un relato de las colombianas en Europa de esta plata y ya, me lo da y ya. Entonces, claro, estás como por todos los flancos te viene algo. Entonces sí es importante como dar una mirada ahí y decir como somos iguales, española, rumana, colombiana. Somos Bueno, mujeres. es racismo al fin y Claro. al cabo, ¿no? Lo que la experiencia que nos estás contando es racismo. Total. Sí, es muy importante además rescatar este discurso y rescatar además todos estos perfiles de migrantes que sufren la violencia, que son la mayoría al final. Porque ahora parece que se está imponiendo como una serie de discursos, lo hablábamos ayer con Elisa en la sala Tarambana, en el show, que centra más el concepto de violencia producido por las personas migrantes, es decir, que quiere reducir el estereotipo del migrante a aquel que produce la violencia sin tener nunca en cuenta otros factores, ¿no? Como es el factor socioeconómico, como es la violencia que recibe el propio migrante, ¿no? Y es importante también recordar pues eso, que la violencia que sufre el migrante por el propio hecho de ser migrante es también, a nivel porcentual, si nos ponemos con los datos, es también muy elevada. Tenés un poema Tengo un poema, sí. que habla de un niño, ¿no? Pero hay un trasfondo ahí, ¿no? Sí, hay un trasfondo. Tuve como una época de eso, de trabajar muchos años cuidando a una niña que amo, que es mi mejor amiga, la verdad. Pero de pensar mucho en la maternidad. Y en la maternidad no biológica, ¿no? De parir un bebé, sino eso, de trabajar muchos años cuidando de alguien, enseñándole o proyectando en ese ser una esperanza para la humanidad y cómo eso se le resta, digamos, importancia, ¿no? ¿Qué es entonces maternar, ¿no? ¿Qué es ser madre? Porque ser madre al final yo creo que es cuidar del otro, proteger, amar. Así que yo he escrito este poema precisamente en esa situación, hablando pues de un niño, de una persona mayor, de un animal, y dice así: diles, niño chocolate, que no puedo alimentarte porque no naciste en mi matriz. Que yo vi los guantes blancos robarte el futuro, pero que no puede dolerme porque ella no soy yo. Diles, rubí centenario, que no puedo atesorarte en el pecho porque no mama leche, sino café. Que te veo frágil y me rompo como tus huesos cansados, pero que no puedo llorarte porque ella no soy yo. Diles, ojos de cristal claro, que no puedo hallarte, mi mejor amigo, que nos cuidamos mutuamente y nos lamemos las heridas, pero que a ti ni siquiera puedo considerarte vivo. Y aunque los amo a todos porque sus vidas son la mía, se me prohíbe decir que soy madre, pues no tengo la piel rasgada, ni caída, ni cansada. No se me ha abierto la cervix como una pitón que traga huevos y tampoco llevan mi apellido en segundo lugar. Pero sé de muchos que adoran a uno que jamás ha eyaculado, ni acariciado sus cabezas, ni mostrado la misericordia y la abundancia de su poderosa mano, y a ese sí le dicen padre. Wow, te deja pensando, ¿eh? Te deja pensando el poema. Muchas gracias por compartirlo.
Es el turno de Jorge, que ya hemos hablado de Tu Mortal, y también traías un poema para bueno, intentar explicar. Es bastante político, ¿no? En el fondo es un poema bastante político, pero también tiene mucho que ver con la palabra que hoy tratamos, ¿no? La violencia, de alguna manera. Sí, es un poema que seguramente sea el más político de este libro de Mortal. Yo sí que es verdad que ha habido épocas en las que he escrito más de manera política. Soy una persona, pues eso, que he estado bastante metido en temas políticos. He estado también en sindicatos de los buenos, como la CNT, bastante tiempo. Entonces sí que tengo esa conciencia que, bueno, que a veces es complicado tenerla cuando pasan cosas desagradables. Pero bueno, y bueno, el poema que traigo hoy pues intenta poner un poco, bueno, traer, digamos, al presente o al presente de la persona que esté leyendo el libro esa España que pudo ser y que no fue, no por casualidad, sino porque la cortaron de cuajo. Y con unos culpables concretos y bueno, pues también recordando a esa posible España que ojalá pueda ser en el futuro. Y haremos todo lo posible para que así sea. Es el poema número 11. Este libro es una cuenta atrás y este es el número 11. Dice: en el desagüe de la historia se acumulan los cuerpos, unos sobre otros, uno sobre otro, cada cadáver un nombre perdido, órganos quietos, apagado el fuelle de la emoción, venas que no desembocan su miedo, miedo dormido en los ojos de ayer. Y se abren, los muertos se abren y empieza un río de dignidad que mancha el silencio de la tierra, hace insoportable su negritud, la complicidad con los asesinos, pintores de la desgracia, enterradores de lo florecido. Y caminan los muertos bajo tierra, sus ojos de silencio bajo tierra. España es un país y los cimientos pudren la tierra, pero resisten las vetas de dignidad en las entrañas del dolor. Pasan los años y el acantilado ciego de la herida no se cierra. 80 años, que alguien rescate su resoplar de caballos en tormenta, que alguien abra el pecho de la vergüenza y cierre los paraguas del luto, que alguien abra la tierra y se rompa el silencio y se astille lo callado y se inunde la oscuridad con viento y lluvia nueva. Hoy tenemos aquí, bueno, de alguna manera tenemos público también. ¿Qué dice el público? Emocionados con los poemas. Pues muchísimas gracias también, Jorge, por compartirlo aquí en la tertulia mentirosa. Por ir cerrando ya un poco esta reflexión sobre qué podía ser violencia para vosotros, ¿no? Vamos con una cosa que es el Momento Patanel, la cervecera artesanal de Carabanchel con la que colaboramos, una cerveza que apoya la cultura de barrio, y a partir de ahora vamos a tratar de recomendar algo, un libro, una película, una serie, algo que nos haya gustado, una obra de teatro, lo que sea, ¿no? Entonces, hoy recomendamos la canción de Nof 4 de Raúl Quinto, un libro que, bueno, mezcla poesía, mezcla ensayo, mezcla narrativa, que Raúl Quinto ha sido, por cierto, ahora ha ganado Premio Nacional de Narrativa este año pasado, 2024, y un libro que te cuenta la historia de Fernando Oreste Nanetti, que era un italiano que tenía esquizofrenia y al que, bueno, por insultar a un policía le meten en un manicomio. Se pasa allí años, largos años. Lo que hace Nanetti en el muro del patio de la prisión es escribir podríamos decir que es un poema largo. Voy a intentar sacarlo, que tiene aquí atrás el libro. ¿Y tan largo? Esta parte, para que la veáis. Bueno, todavía tiene más. Ahí. Eran las paredes Eran las paredes del muro, del patio de la prisión. Él durante años, con la hebilla de la chaqueta que tenía,
vamos, de la prisión del manicomio. Bueno, sí. Sí, que en el fondo Eso, era un manicomio. Empieza a escribir esto. Luego meteremos en postproducción bien las imágenes. Y Nanetti empieza a escribir, bueno, pues lo que él considera señales que le llegan de algún lugar. Es muy interesante este libro de Raúl Quinto porque no solo te cuenta la historia de Fernando Oreste Nanetti, sino que también te reflexiona sobre cómo de alguna manera llega el arte, ¿no? Esta obra de Nanetti se considera dentro de la tendencia de lo que se llama art brut. Y hay una reflexión aquí al principio del libro sobre lo que yo considero que puede ser también un poco esta reflexión sobre la violencia, ¿no? Hacia, bueno, quizás nosotros mismos, ¿no? Cómo rasgar o cómo escribir, ¿no? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué rasgamos? ¿Por qué a veces contra nosotros mismos tenemos tendencias un poco suicidas, ¿no? O en este caso rasgar lo que es un muro, ¿no? de un manicomio. Dice: hay un animal antiguo arañando la corteza de los árboles con las uñas. Hay extraños dibujos en la nieve tras el paso de la gran migración. Bestias y dioses. Dioses y bestias. Enseñan los dientes para mostrar hostilidad o sumisión. Entonces inventan las palabras y la boca se llena de cosas. No diría que remite la angustia, pero la transforma en una piedra pulida. Hablar es útil. Es como arañar el aire con la lengua. Las palabras sirven para conjurar el miedo, para decir: esto es el mundo, contémplalo, esto eres tú. Hay un celador en este manicomio en el que vive tantos años Fernando Oreste Nanetti, que se acaba haciendo amigo suyo. Y tiene un libro también muy interesante del que habla aquí Raúl Quinto en la canción de Nof 4, que es un poco la interpretación de esas pinturas o esas escrituras que hace Nanetti en ese muro, ¿no? En el fondo, ¿qué estaría haciendo este hombre? Escribir, tratar de encontrarse a sí mismo, tratar incluso de ir contra su enfermedad. Bueno, no lo sé, ahí lo dejamos. Con este ejemplo de Nanetti, de este artista, queríamos plantearos un poco también esa violencia, ¿no? que tienen muchos artistas contra sí mismos. Artistas suicidas, artistas malditos. Bueno, ¿no? El hecho el tratamiento de la violencia dentro, incluso como estética, ¿no? Dentro del arte. Vosotros teníais en Tarumba, recitabais un poema de Angélica Lidl, ¿no? Por ejemplo, que es ejemplo de ello, del tratamiento de la violencia como planteamiento estético. Angélica Lidl, que es una dramaturga que además adquirió mucha fama y que, entre otras cosas, pues ella se corta en escenas, se flagela, se maltrata a sí misma, ¿no? Como una manera de realizar un planteamiento también ético o estético sobre la violencia. Y el tema de los malditos, que lo hablábamos también en la sala tarambana, que bueno, que tienen esa especie de atracción, fascinación hacia la violencia, que luego es lo que también hace que los lectores se sientan atraídos, ¿no? Hablábamos también el otro día del auge de estas series que tratan a los asesinos en serie, la violencia y demás. Tenemos esa fascinación, ¿no? Y por eso también está dentro del arte constantemente presente la violencia. Sí, es que la violencia al fin y al cabo es parte del ser humano y según estabas hablando me ha venido una imagen de un libro que se presentó hace no mucho en Vallecas, de un escritor que se llama Carlos de la Cruz, que se llama el poemario se llama Homo Sacer. Y bueno, aparte de que tiene imágenes preciosas y cómo fue la presentación con Ares Montero, aparte de Carlos, el libro hace referencia a la dualidad del concepto sagrado, ¿no? Que es lo sagrado y el sacrificio. Y entonces es como si el poeta fuera a la vez sagrado y a la vez fuera como un sacrificio de la tribu hacia esa posible, no sé, trascendencia o más allá.
Y me gustaba mucho esa dualidad, que yo no sabía que las dos palabras tenían la misma raíz. Y quizá el poeta es una especie de como de pararrayos que recibe los golpes y asume en sí mismo los dolores del mundo y las alegrías del mundo y tal, pero como que se expone, ¿no? por el grupo de alguna manera. Y quizá por eso hay tantos poetas pues autodestructivos o que no saben cómo vivir en este mundo en el que no encajan o no encajamos. Es verdad que a mí particularmente siempre me ha parecido muy, muy dañino ese papel que se le otorga al poeta como relacionado con la noche, con alcohol, con drogas y tal, porque creo que no es necesario. O sea, creo que se puede evitar ese camino doloroso. Pero sí que es verdad que lo que comentas, ¿no? Esa especie de atracción hacia el vacío, hacia lo trágico que tiene la figura del poeta está ahí, pero creo que no es recomendable acercarse. O sea, hay que verlo un poco de lejos y tener una vida normal, más o menos, porque creo que... Y que también hay que salir un poco del estereotipo, ¿no? Eso porque es. incluso ese poeta que se ha quedado la imagen, ¿no? Trágica de sí mismo, la vida es mucho más compleja, ¿no? Seguramente. Sí. Y también las obras de estos poetas son mucho más complejas. Entonces, lo que pasa es que nos gusta reducirnos al estereotipo más atractivo, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Yo siempre pienso que la vida está antes de la poesía. O sea, quiero decir, si tú tienes que destruir tu vida para hacer una obra de arte, pues mira, lo siento, pero yo particularmente... No merece la pena. No merece la pena. Eso lo dice Sergio Díez, poeta amigo de la errante poesía, que también conocéis. Eso, ¿no? Hay un verso final, no recuerdo exactamente cómo es, de su último poemario, que dice algo así, ¿no? De si tengo que elegir entre la poesía y la vida, pues hasta luego, ¿no? Claro. Elijo la vida, ¿no? Sí, es verdad, sí. Lorena, ¿tú qué opinas de esto? Pues... A ver, es complejo. O sea, yo pienso que ya los griegos nos hablaban de una conexión directa entre el estar deprimido, que en esa época no se hablaba de depresión, sino se le llamaba como cólera, que era como el humor negro, que estaba directamente ligado a los artistas, a los poetas. Y era eso, tiene humor negro, es decir, tiene mal humor, pero claro, también hay una gente o una historia de... Tu inspiración viene a través de eso que te ha ocurrido, ¿no? Y a través de ese sentimiento que te desgarra, que te abre, y de pronto, si eso no sana, pues vas a seguir yendo a la herida y vas a seguir creando a partir de la herida. Entonces yo creo que afortunadamente hoy podemos hablar de salud mental, y es más una cuestión no de alejarse del sentimiento violento o de ese sentimiento autodestructivo, que yo creo que además está ahí todo el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor no te haces daño, no te cortas las venas o no, pero te miras al espejo y te dices a ti mismo, es que soy una mierda, es que hoy tal, es que eso es violento también, es violento hacia uno mismo. Entonces, más que anular la violencia y pensar que no existe, es como... relacionarse con ella de manera distinta. Vale, estoy pensando esto de mí. ¿O por qué necesito la desgracia o el infortunio o que algo pase o que mi vida se vaya a la mierda para poder escribir un buen poema o algo que a mí me guste? Entonces es como ponerse en esa tesitura de cuestionárselo y no silenciarlo, sino convivir con ella. O incluso pienso en una situación que vives y que al final a nivel de salud mental te afecta, ¿no? Y que no sabes cómo poder salir un poco de ahí, ¿no? También considero eso, por ejemplo, algo violento, ¿no? Hacia ti. Y luego, sobre todo, tratar de encajar esa situación o esa realidad, decir, vale, tengo esta vida, tengo esto sucede, ¿cómo puedo encajarlo, ¿no? O sea, en vez de huir, ¿cómo puedo tratar de encajarlo y convivir con ello, ¿no? Claro, es que el arte tiene también esa función sanadora de algo que es incomprensible, como puede ser el dolor, como puede ser la desgracia. Tú a través del arte puedes sentir cierto alivio al intentar ponerle palabras a eso que es un misterio y eso se puede volver adictivo. Y al final, en lugar de intentar descifrar la desgracia, a lo que llegas es a intentar que te pasen más desgracias para seguir escribiendo eso que fue tan potente, ¿no?
Y ahí yo creo que está la perdición. Creo que ahí no hay nada sano. O sea, creo que no se tiene que transitar esa vía, la verdad. Conocéis seguro el poema o parte del poema del siguiente del que vamos a hablar, es de Gabriel Celaya, que habla, ahí es un poema que habla de la poesía como arma cargada de futuro. Hablamos hoy de violencia. ¿Estáis de acuerdo con ese verso o con esa idea de poesía como arma cargada de futuro? Jorge, por ejemplo. Yo no, a mí ese verso nunca me ha gustado. Esa imagen me ha parecido siempre errónea, quiero decir, porque al final es que para mí son opuestos, quiero decir, un disparo es certero, la poesía es lo contrario a ser certero, quiero decir, se abre caminos, o sea, no los cierra, o sea, un disparo... Entonces, bueno, a ver, obviamente sé que Celaya no iba por ahí, pero bueno, creo que no es la mejor imagen. ¿Lorena? Sí, yo pienso igual, yo pienso que es un poco contradictorio. Me imagino que más que la poesía como un arma cargada de futuro, pues habrá poetas que en sí son armas, depende cómo tú lo veas, pero yo lo cambiaría por la poesía como un instrumento cargado de futuro o como un puente cargado de futuro, pero le quitaría esa connotación precisamente como bélica. Estaba buscándolo precisamente, no encuentro ahora la parte exacta del poema en el que... Ah, mira, aquí. Tal es mi poesía herramienta a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. Quizá la vinculación de... Hablabas de la expansión, quizá la vinculación de la poesía, ¿no? Con esa expansión no cuaja muy bien con arma, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una frase o es un verso, ¿no?, que se repite mucho y la gente que le gusta la poesía sí que siempre habla de la poesía como es un arma cargada de futuro, etcétera. Le perdonamos, ¿no? Le perdonamos. Bueno, No pasa nada, le vamos a perdonar. Pero también se dice justo lo contrario, se dice también, bueno, hay que quitarle también hierro a la poesía, también. Que tampoco tenemos tanto poder, ¿no? Que al final hay que tener conciencia de eso, la poesía, la cultura, la literatura en general. Muchas veces se le quiere otorgar una responsabilidad excesiva, ¿no? No somos tanto, ¿no? No, tenemos ese nada. poder de cambiar conciencias, pero al final es un poder limitado, ¿no? Exacto. Muy limitado. Muy limitado, muy limitado. Esto no se suele decir, no solemos decir a los invitados de la tertulia, yo creo que no se lo comenté a ellos. Ay madre. Ya para llegar al final de esta primera parte, nos gusta hacer un pequeño juego, ¿no? Con los invitados. Vamos a hacer, en homenaje un poco a ilustres ignorantes, les hemos copiado una parte de su sección. ¿Tienes coronas de los dos? Yo creo que está por ahí. Él se parece, Está por ahí. Él se parece más a Coronas. Y Colubi no pregunto. Y Colubi, bueno. Colubi Blay por las noches. Sí. Depende de cuántas patanes pueda llevar, puedo ser más o menos Colubi. Entonces, os vamos a hacer una pregunta, ¿vale? Con 4 posibles respuestas, a ver si acertáis. Vale. Todos los que acierten entrarán en un sorteo y al final de temporada sortearemos un Ferrari, entonces tenéis que estar muy... Sí, o Muy Ferrari, atentos. Diego le ha cambiado la cara, ¿eh? Bueno, llevaréis no sé si dará para tanto, gratitud. Y bueno, entonces la pregunta Besitos. que vamos a hacer, vamos a escuchar una canción, es una canción un poco homenaje a nuestros oyentes valencianos, que seguro que tenemos, espero. Y Hombre, aquí hay una hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos la persona del público que está hoy entre... Vamos a escuchar una canción de un mítico grupo valenciano ya extinto. Vamos a escuchar el inicio de la canción, que trata precisamente sobre la violencia. La canción se llama Violencia. Entonces, bueno, vamos a escucharla, comentamos un poco y luego vamos con la pregunta. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Os hago una pequeña traducción de estos primeros versos de esta canción que dice:
Violencia son los barrios, guetos segregados por sueldos. Violencia es el sistema educativo y los barracones. Yo estudié en colegio de barracones, justamente. Violencia son hipotecas, pólizas, pensiones. Esta canción que hace un poco... una canción que tiene, yo creo que 12, 15 años, ¿no? Y que trata de redefinir un poco la violencia, hablando de la violencia que se ejerce de arriba hacia abajo, ¿no? Y no tanto reduciendo la violencia, digamos, al suceso, que es lo que creo que se hace ahora. Yo creo que es un tipo de discurso, un tipo de espíritu un poco más punk, ¿no? Que estaba muy en boga en aquella época. Yo no sé si tenéis la sensación de que ese espíritu se está perdiendo de alguna manera. ¿Verdad? Bueno, a ver, estaba pensando en esto y creo que veo un factor importante y es lo socioeconómico del lugar desde el que estamos hablando, ¿no? Porque evidentemente yo aquí en España no lo veo, pero si yo pienso en Colombia ahora mismo, pues estamos viendo pues bandas o grupos de rap que están hablando de esto porque es una realidad que está ahí, ¿no? Que todavía existe y que es evidente. Y aquí pues no lo veo porque me imagino que esto se escribió en una época en la que esto era más notable y ahora hay un factor, entre comillas, de la comodidad y de la anulación también de la percepción de estas realidades por medio de la tecnología, ¿no? Estamos ahí metidos y pues no lo vemos. Entonces, pues no sé, eso sería lo que te puedo decir. La tecnología, justo vamos a hablar ahora dentro de un ratito. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Yo creo que tú sigues siendo punk, por lo menos Sí, de espíritu. No en melena. En melena ya no se puede. ¿Qué vamos a hacer? La tengo interna. Melena en espíritu. Bueno, yo creo que también ahora la gente es punk siendo franquista, o en su cabeza eso encaja perfectamente, no sé muy bien cómo, pero bueno, está ahí. Yo creo también porque como venimos desde el 15M, que fue como una especie de utopía que de una manera muy simbólica llegó a materializarse con la llegada de Podemos y todo esto, ¿no? Y como todo eso terminó como terminó y mucha gente está desencantada, hay mucha gente que yo creo que ha dado el volantazo y que no lo entiendo, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Pero por el carácter rupturista, ¿no? De, bueno, pues no hay solución por la izquierda, pues yo qué sé, pues vamos por el otro lado, ¿no? Que es algo muy loco y muy sin sentido, pero creo que, pues que desgraciadamente es así. Entonces, bueno, veremos si cambia y podemos encontrar una solución que sea mejor para todos y no solo para unos pocos, que al final es un poco... Sí, a veces estas cosas son ciclos, ¿no? Pero sí que es preocupante, sobre todo lo que apuntas al principio, ¿no? De que parece que el espíritu punk lo han recogido, o sea, que ensalzarse como franquista ahora sea pues lo más revolucionario, es como... Es que no lo entiendo, ¿no? Es que para empezar no podrían ni hablar ellos si estuvieran en el franquismo, pero bueno. Eso es, sí, sí. Bueno, pues vamos con lo que es la pregunta en sí, la pregunta ilustre, que es ¿cómo se llama este mítico grupo valenciano que cantaba esta canción titulada Violencia? Y tenemos 4 opciones. La A, Paella Sound City. B, Horchata Sound System. C, Zoo. Referencia a Montoya. Esto solo lo va a entender Iván, que está ahí detrás. Y D, Ska La Mascleta. ¿Lorena? Yo digo que la A. Dices la... Paella Sound City. Yo ojalá fuera la B. O sea, me encantaría que fuera la B de verdad, pero creo que es la C. ¿Crees que es Zoo? Sí, creo que es Zoo. ¿Y qué canción de Zoo es? Porque yo sé que tú lo conoces. Violencia, ¿no? Ah, es verdad. Pero sabes que no es Zoo. Zoo estaba ahí para despistar. ¿Cuál es? ¿Cuál te gustaría que fuese? Ojalá la horchata. Por Horchata Sound System. ¿En serio? Mítico grupo valenciano, así se llamaba. Qué guay. Era un grupo además que tenía un estilo muy particular, que era como una especie de reggaetón con electrónica, con espíritu punk en valenciano. Como Tremenda Jauría, un poco. Un poco Tremenda Jauría, sí, efectivamente. Hago un llamamiento aquí para que vuelvan. Horchata Sound System. Bueno, era el cantante de Zoo, Pancho. Eso era... iba, que claro, estaba ahí para despistar la opción Zoo porque Pancho empezó en ese grupo. Bueno, ya había empezado, ¿no? Pero que parte de su trayectoria participó en ese grupo, en Horchata Sound System. Bueno, ha habido ahí... Yo cuando has dicho horchata, le he visto la cara y he dicho...
A eso como, ojalá esto. Pero bueno, soy muy fan de la horchata, a mí me encanta la horchata. Buah. Hay que reivindicar, la horchata. Vamos con la siguiente sección. Nos gusta comentar un par de noticias que tengan que ver con la cultura o con el pensamiento, con la reflexión. La primera es noticia como tal de las últimas semanas, y la segunda es una reflexión sobre la que vamos a tratar de pensar también. ¿Vale? Se ha movido bastante ahora Eso es, ¿no? Estas semanas. Sí. Bueno, se han hallado lo que se consideran los primeros cuchillos fabricados por la humanidad. ¿Vale? Lo ha hallado en Tanzania un grupo de científicos, investigadores, entre los que se encuentran científicos del CSIC. De hecho, lideran esta investigación, y son los puñales fabricados a partir de huesos, en concreto patas de hipopótamos y elefantes, que bueno, por su longitud y por su consistencia servían de manera, digamos, bastante conforme para crear un cuchillo, ¿no? Además estaban afilados por los bordes, o sea, tenían toda su lógica. No se sabe muy bien qué especie anterior a la Sapiens lo fabricó, pero se cree que puede ser el Homo erectus, y datan de 1,5 millones de años. O sea, esto supone una revolución porque adelanta lo que se sabía en cuanto a la fabricación de este tipo de herramientas, de este tipo de cuchillos. La última fecha que se tenía como certificado, ¿no?, los científicos, era de hace 500 millones de años. Y fijaos, se adelanta 1 millón de años esa fabricación. 500.000 años, ¿no? En lugar de 1 millón. Eso es. Sí. Entonces, 500.000 años, eso es. Con este descubrimiento, bueno, son unas herramientas que, claro, se cree que servían para abrir presas o animales muertos, mejor dicho, animales muertos, y luego los destripaban, separaban el cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, noticia que leía en El País, mencionaba en la noticia del País al arqueólogo Jordi Rosell, que él planteaba, vale, la principal idea es que se servía para desmembrar animales muertos, pero ¿quién nos dice que no esos primeros homínidos, esos primeros hombres, mujeres, no lo podrían haber utilizado para matarse entre ellos, ¿no? Entonces, la reflexión que os queremos plantear es: ¿habéis pensado alguna vez de dónde surge la violencia en este sentido? Es decir, ¿cómo una herramienta puede convertirse en un arma? ¿O cómo estos primeros seres humanos pudieron llegar a matarse entre ellos, quizá por supervivencia? Jorge. Bueno, pues al final toda herramienta también es posible que se convierta en un arma, ¿no? O sea, hoy en día tenemos un martillo y pues si tengo mucha mala leche, ese martillo puede ser un arma también. A ver, yo creo que estamos en una sociedad en la que no ejercemos violencia física porque no nos hace falta y no nos interesa. Sin embargo, en una sociedad pre-sapiens o muy limitada, como podría ser la de aquella época, yo creo que la capacidad individual, en este caso, de ejercer la violencia, pues tenía que ser obvia, porque es que si no, no sobrevivías. Entonces, por mucho que tú te refugiaras en el grupo, como pasa hoy en día, que somos animales como súper sociales, en los que incluso delegamos, como comentábamos antes, el uso de la fuerza en un ejército, en una policía, que nosotros ni siquiera por ley podemos usar la fuerza, pues en ese momento, aunque estuvieran en grupos, no sé en qué serían clanes o algo así, la posibilidad de tener que usar ellos o sea, pues en este caso un hueso para desmembrar una pieza o bien para atacar a otra persona, pues claro, era muy obvio. De todas maneras, yo siempre que se habla de estos casos, siempre intento pensar más en el tema de la colaboración, que para mí es lo que nos hace humanos, ¿no? Ese tema de ejercer la violencia, cualquier animal lo puede hacer, de hecho la colaboración también, pero creo que si somos humanos es por culpa de la colaboración y que creo que es el origen un poco del lenguaje. Y un poco referencia a eso, este yacimiento que hubo, o este
este suceso que se encontró en el cual una persona que se había roto un hueso, que había conseguido, pues eso, que se lo habían cuidado. Lo habían, digamos, arreglado a través de una especie como de palo y tal, para que esa persona no muriera. Entonces ese aporte de la comunidad hacia el individuo, para mí creo que es, no sé, muy simbólico de lo que somos los seres humanos, pese a que esta violencia yo creo que es inherente también al ser humano, pero en condiciones como muy precarias. Yo creo que al final lo social intenta como siempre evitar estas situaciones violentas porque al final son mucho más aleatorias y puedes verte perjudicado. Entonces, bueno. ¿Lorena? Bueno, supongo que la probabilidad de que esta pieza hubiese sido usada para hacer daño a otra persona, pues no es tan alta como ahora. O sea, yo creo que pese a que hasta ahora se estaba como desarrollando la conciencia, pues no existía como este matiz de lo bueno, lo malo, asesinar a otro. Todo lo contrario, estoy como por el lado de Jorge de creer que era conveniente para ellos mantenerse unidos, ¿no? Y ahora pues es como un poco una involución, ¿no? Un crear un sentido de la conciencia, de lo bueno, de lo correcto, de la ética, de los valores. Y ahora es como, pues, cualquiera puede tener un arma, estamos rodeados de armas, puede hacer daño a otro, pero no sé si sea como algo propio del humano, sino algo propio como de la conciencia o de la evolución o de el desarrollo de las civilizaciones tan grandes como las conocemos, pero yo soy de las que piensa que el humano no nace malo o perverso, sino que es algo que se desarrolla dependiendo del contexto en el que ese humano nace. Vosotros estaríais un poco más, digamos, en el debate entre el mito del buen salvaje de Rousseau, que habla de esto, que en estado natural quizás somos más tendientes a cooperar que no a ejercer la violencia. Y está la otra postura, la del Homo homini lupus de Hobbes, que habla de que por sí mismos nosotros somos violentos, ¿no? O sea, a lo mejor es la estructura la que hace que produzcamos violencia o sí, es intrínseca. Es que, claro, es que depende, porque cuando tú te tienes que enfrentar a un animal que te gana en peso pues 20 veces y te tienes que juntar con los otros para conseguir esa presa común, pues claro, la violencia la ejerces contra un enemigo común. Si ya, digamos, las condiciones materiales son diferentes y estás luchando por un trozo, pues a lo mejor la violencia la ejerces contra el que tienes al lado, ¿no? Contra un enemigo exterior. Yo creo que sí, que depende del contexto, pero la violencia es humana, total. O sea, la tenemos ahí, aunque ahora mismo yo creo que nuestra sociedad está muy apagada. Interesa también que esté apagada, pero bueno, está canalizada en otros canales, ¿no? En otros sentidos, pero hay muchísima rabia, mucho odio que está ahí dentro y que no se materializa en forma de violencia. Para mí, menos mal, pero sigue estando ahí. Lorena, ¿tú qué opinas de esto último, de lo que ha dicho del buen salvaje, Blay? Yo creo que yo soy una creyente total de la bondad de la gente per se. O sea, aparte creo que hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, viajar al Amazonas y, digamos, habitar con comunidades indígenas, y es que tú ves que hay como una relación muy cercana, no solamente con el otro, sino con todo lo vivo que les rodea. Entonces sí creo que es algo que se va como implementando, ¿no? Como que la ejerce uno y es como esta imagen, no sé quién es, que el jefe regaña al señor, el señor regaña a la esposa al hijo, el hijo al perro, y es algo que se va como trasladando en todas las atmósferas de la sociedad. Pero sí creo que no es como algo natural, propio del humano. Yo, fíjate, soy partidario de este planteamiento. Es probable que entre un extremo y otro pues haya matices, ¿no? Que nada es blanco o negro, pero sí que creo que es importante acercarse más a esta idea del buen salvaje, de que somos tendentes a ser buenos por naturaleza, porque si nos vamos al otro extremo y pensamos, bueno, somos malos por naturaleza, entramos en una especie de nihilismo donde justificamos la maldad como parte inherente al ser humano, y entonces la maldad, tanto individual como la maldad del sistema, ¿no? Digamos, si nos ponemos más sociopolíticos, la acabamos justificando porque, bueno, es lo que hay, somos así, no hay otra manera de plantear las cosas, ¿no?
Entonces yo creo que es importante también pues plantearse las cosas desde ese punto de vista, porque yo creo que ahora estamos en una etapa también que tiene que ver con la regresión conservadora y todo lo demás que hemos hablado antes, sí, donde seguramente le preguntas a la mayor parte de la gente y te van a decir que somos malos por naturaleza. Sí, eso es lo que nos intentan transmitir, que somos malos y hay que ser egoísta porque si no lo va a ser el que está enfrente y te va a quitar lo que te pertenece. Eso es. Entonces pelea por el último trapo que hay en el mercadillo porque si no lo va a coger la señora y te vas a quedar tú sin él. Y justificamos que esto sea la ley de la selva y como que no hay otra salida, ¿no? Claro, y lo justificamos y además lo implementamos en las nuevas generaciones. O sea, las nuevas generaciones van a venir pensando que esa es la manera de solucionar los conflictos. El otro día, bueno, una anécdota pequeña. El otro día estaba viendo yo los comentarios de Instagram, que me gusta verlos porque si uno quiere ver la violencia a la cara, la ve ahí en los comentarios del Instagram. De acuerdo, sí. Entonces, había un señor con una correa en la mano, con un cinturón en la mano, diciéndole al niño, explicándole con el cinturón, tienes que compartir. Es que tienes que compartir, no puedes hacer bullying a tus compañeros de clase. Y la gente comentaba como, muy bien, qué padre tan ejemplar, qué bien, con el psicólogo en la mano. Y yo pensaba, decía como, psicólogo en la mano, psicólogo necesita esta gente que piensa que un adulto racional, fuerte, ya como con toda la capacidad de comunicarse, puede pegarle o hacerle daño físico a una persona que se supone que ama. Entonces ahí ya empieza como a crearse bueno, es que esto es porque me quiere, ¿no? Y este relato de que eso se justifica el maltrato, la violencia, entonces sí, hay que cambiar ese chip también. Total. Pues no vamos a hablar ahora de Instagram. Eso es, hablando de Instagram, no vamos a hablar ahora de un cinturón, sí, pero casi, porque bueno, el móvil, el teléfono móvil que yo creo que bueno, ya se ha convertido más que en una herramienta, ¿no? Casi en algo a veces tóxico, desde mi punto de vista. No sé si habéis leído una carta a la directora del diario El País, de una lectora que bueno, venía a reflexionar un poco sobre el uso del móvil. Se ha hecho súper viral y la voy a leer brevemente. Dice: miro mi móvil. Ayer 4 horas y 24 minutos de uso. No recuerdo haber hecho nada realmente importante con ese tiempo. Solo deslicé el dedo, miré vídeos, leí publicaciones, salté de una cosa a otra sin darme cuenta. Antes, cuando no existían los móviles ni internet, esas horas se llenaban de vida. Se hablaba sin interrupciones, se leían libros con calma, se escribían cartas, había tardes de paseo, de juegos, de aprendizaje. Las horas no se evaporaban, se usaban. Si no le regalaba mis horas a las pantallas, si no le regalara mis horas a las pantallas, quizás escribiría más, tocaría un instrumento, tendría conversaciones sin mirar de reojo el móvil. Tal vez me permitiría aburrirme y en ese vacío encontraría nuevas ideas. El tiempo se va y no vuelve, y cada día, sin darnos cuenta, dejamos que nos lo roben. ¿Qué pensáis de estos tiempos en los que vivimos? ¿Estáis de acuerdo con esta idea de esta lectora, de esta chica? Sí, ¿cómo no? Sí, es que estamos todos igual. Yo, de hecho, según te estaba escuchando, estaba pensando que... Bueno, yo es que soy muy, muy cuadriculado. Aunque no me parezca que sea poeta, pero soy muy cuadriculado. Y tengo en un Excel, me he puesto cuántas horas y cuántos toques, cuántas veces abro el móvil. Porque hay una estadística, ¿no? Y entonces tengo como una gráfica. Y claro, como he estado 2 semanas de baja, pues la estadística se me ha ido a la mierda porque he estado todo el rato con el móvil. Pero coincido completamente con ella. Lo que pasa es que me parece también un poco naif pensar que esas 4 horas que no estás usando el móvil vas a estar haciendo lo más bondadoso del mundo y algo artístico y algo... O sea, creo que eso es un poco ingenuo, claro, en ese sentido. Que ojalá, ¿sabes? Pero creo que hay que ser un poco más estricto en eso. A mí me pasa también, o sea, a mí siempre digo que yo soy escritor o poeta gracias al tiempo perdido en los autobuses y en el transporte público. ¿Qué pasa? Que yo empecé a escribir y a leer cuando no había móviles. Entonces, claro, yo estaba en el autobús y leía y era lo que podía hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que voy también en autobús de vez en cuando y ya no leo tanto. Porque ahora estoy mirando el móvil y se te va, porque no es que pierdas el tiempo por perderlo, sino que hay cosas interesantes en los móviles, que no solamente son cosas malas, que esa es un poco la trampa, sino que te dan como el azúcar de, pues, a nosotros que nos encanta la poesía, pues
porque a través de Internet puedes encontrar cosas increíbles. Pero esa ansiedad de estar siempre en búsqueda, estar siempre a ver qué es lo nuevo y tal, al final te hace una persona que no eres capaz de asimilarlo. O sea, entonces es un tiempo que no te pertenece, no es humano. Y claro, quienes crean las redes y quienes ajustan los algoritmos se basan en eso, en personas que tenemos inquietudes para consumir nuestro tiempo y nuestra vida, mientras que nos dan lo que queremos, pues nos dan lo que no queremos, que es publicidad, que es miles de cosas. Entonces es un peligro que yo no sé muy bien cómo corregir, porque yo estoy en esa batalla de intentar bajar el tiempo de uso. Pulsaciones, ¿no? Con el tema del móvil, ¿no? ¿El qué? Bajar como pulsaciones un poco Sí. con el uso del móvil, ¿no? Sí, usarlo porque, o sea, tampoco se puede ser en plan, me voy a una aldea, me desconecto de todo, creo que tampoco es práctico, Sí. porque no es eso, ¿no? Pero usarlo con sentido. ¿Lorena? Bueno, yo es que con el móvil no tengo como una relación así como adictiva. De hecho, como que nunca la he tenido. Mis redes son limitadas, mi uso del móvil es limitado. De hecho, tengo la fama de nunca ser localizada porque nunca tengo el móvil en la mano. Entonces, nunca contestas, nunca respondes, no sabemos nada de ti. Y eso es, pero porque yo como que no... Pues no sé, no es algo que me interese. Yo creo que al final pues eso te interesa o no, pero sí que veo que hay como, pues es que esto te genera dopamina inmediato, o sea, tú no tienes que pensar en nada, estás ahí pasando, pero el otro día veía una noticia muy interesante que decía que, claro, tú ves muchísimo contenido, todo muy rápido, pero la gente, esta estadística dice que la gente permanece más en el móvil viendo noticias que generan odio. Es decir, yo puedo ver gatitos, 2 segundos, y 2 segundos de gatitos, 2 segundos de gatitos, pero me quedo 5 segundos viendo lo que me genera odio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no es que nos roben el tiempo, porque nadie nos está amenazando como, dame tu tiempo. Les estamos regalando nuestro tiempo. Eso es. Y les estamos regalando nuestro tiempo porque tampoco quizás queremos ponernos como en la tarea de ¿qué hago yo con mi tiempo? ¿No? Porque si fuese así, pues es que buscas una solución con tu tiempo, aunque sea no hacer nada, que la parte más bonita de esto es tiempo para aburrirme. Es importante aburrirse, es importante no hacer nada, no hay que estar todo el tiempo como, que no es lo que nos venden también aquí, compra, haz deporte, haz no sé qué, inscríbete a tal cosa y no hace falta, ¿no? ¿Y alguna vez os ha violentado, por así decirlo, o enfadado, o el daros cuenta de esto, ¿no? De lo que dice esta persona, ¿no? En esa carta que envía al diario El País. Joder, he pasado tantas horas haciendo nada. Sí, en particular, no tanto por el gasto del tiempo, sino en gasto de tiempo, porque, a ver, al fin y al cabo tampoco es tiempo perdido 100%, porque también hago cosas prácticas en el móvil. Quiero decir, difundir mi poesía, por ejemplo, creo que es algo que es útil y que para mí es práctico. Y que de otra manera sería muy complicado. O sea, yo de hecho, si he publicado libros y tal, en parte es por la difusión en redes sociales, porque si no, pues sería difícil. Pero sí que en concreto yo me he enfadado mucho y espero, bueno, eso sí que lo he corregido, por cuestiones políticas, por discutir con Peña, que es que ni conozco ni conoceré nunca, y hablar de cosas de política y enfadarme muchísimo y decir, pero ¿y esto por qué? Pues sí, ¿por qué discuto con este tío que no me importa? O sea, que ni conozco ni me da igual, ¿no? Eso sí, sí me enfado. ¿Lorena? Bueno, yo más que con el tiempo del uso del móvil, porque tampoco para mí es un dato realista, porque a mí el móvil me dice, has pasado 5 horas, y yo, pues claro, o sea, yo estoy todo el tiempo escuchando música, escuchando podcast, me encanta escuchar podcast, entonces siempre voy conectada, digamos, como a la información. Yo digo, bueno, pues ese tiempo lo entiendo de dónde sale. Pero sí me ha pasado cuando Twitter era Twitter y cuando yo tenía Twitter, de entrar en una pelea con la gente, pero enganchadísimos de tú me dijiste, yo te digo, y responderte y estar todo el día mirando qué te dijo. Y claro, es que esto al final nos da como una licencia para ser violentos, porque claro, tú a esa persona no la conoces, no le puedes ir a dar un puñetazo, y si la tuvieses al frente no tendrías las agallas de ir a darle un puñetazo, pero por aquí todo es posible, ¿no? Y todo se puede decir. Entonces yo he dicho, pero esto, o sea,
Entonces como que digo, no voy a dejar que alguien que no conozco me robe mi paz y tampoco voy a entrar en ese juego tóxico porque luego te ensañas y te quedas ahí y se vuelve algo que te quedas ahí como, debí haberle dicho que... Y tú más, y tú más, y tú... Yo creo que a mucha gente le ha pasado esto que plantea Diego, porque por eso se ha hecho viral, ¿no? Al final pues la gente ha ido... Es curioso, ¿no? Lo lees, me siento muy identificado, voy a compartirlo, ¿no? Claro, que todo el mundo vea que estoy de acuerdo con esto, lo subo a Instagram. Pero para mí la clave del artículo, que lo ha destacado también Lorena, es digamos, casi diría el derecho a aburrirse, ¿no? A volver a aburrirse, porque yo que me sentí muy identificado, ¿no? El derecho a la pereza, como dice la canción de Los Chicos del Maíz. Efectivamente, sí. Envío la relación que tú tienes con el móvil porque a mí me hace falta tener una relación más sana, ¿no? Y es que ahora yo noto que no tengo tiempo a aburrirme, que no me lo puedo permitir, porque uno nota como enseguida, cuando no está distraído con el móvil, esa ansiedad de que yo antes tenía una relación con el aburrimiento mucho más sana, me podía aburrir, y el tema de aburrirse le da tiempo, pues eso, para pensar, para reflexionar. Hoy en día la gente no puede ni ir al baño sin el móvil, ¿no? Y imaginaos las grandes obras de arte que han surgido en el baño cuando la gente podía ir sin el móvil. Pero ahora ya no nos lo podemos ni permitir. Yo el otro día vi un tío en un bar y tal, y voy a hacer pis y tal, y le veo al colega meando con el móvil aquí. Y con el otro... O sea, meando incluso ya de pie. Sí, de pie y con una mano a cada... Sí, una mano agarrando sus partes. El otro instrumento necesario. Claro, dos y el otro el móvil. La otra mano el móvil. Y yo, hostia, tío. Yo os quiero plantear, me pongo a mí como ejemplo, ¿vale? Porque no me gusta tampoco entrar en este discurso de las nuevas generaciones están idiotizadas. No, y este tipo era... A mí también me lo decían, ¿no? A lo mejor tenía 50 tacos, o por ahí O sea, que ya era... Por eso, justamente. O sea, yo noto en mí mismo, en relación con hace 10 años, cuando teníamos otro tipo de relación con el móvil, con la tecnología, que tenía... A lo mejor ahora tengo más conocimientos acumulados, ¿no? Pero noto que antes yo tenía más capacidad cognitiva, reflexiva, de la que puedo tener ahora, ¿no? Y yo no sé si eso... No digo que sea hecho a conciencia, ¿no? Que nos quieran idiotizar, sino... O sea, el poder lo que quiere es vender y ya está. Pero como daño colateral, yo sí que noto que... Yo no sé cómo será entonces la relación de la tecnología de las nuevas generaciones, que ya han nacido con una pantalla en la cara prácticamente. Pero no sé si creéis que esto que cuenta este artículo... hace que perdamos como sociedad, nos estemos, por decirlo de una manera, idiotizando. Sí, a ver, es rentable que seamos idiotas. Quiero decir, si tú tienes que reflexionar sobre la compra que tienes que hacer en la oferta que te acaba de venir, pues no compras. Quiero decir, o sea, vivimos en el estímulo y ese estímulo pues es lo contrario a la reflexión. Entonces, lo que comentas de esa capacidad, digamos, de reflexión y de conocimientos que tenías hace años y que puedes tener ahora, yo también me siento identificado con eso. Pero es que de alguna manera lo que nos ha hecho la tecnología es dejar de ser autónomos. Ahora tenemos una herramienta con la cual es mucho más fácil acudir a ella y que nos dé respuestas que memorizar respuestas. Entonces el cerebro, como es plástico, se amolda y dice, ¿yo para qué voy a recordar esto? Yo, por ejemplo, apruebo unas oposiciones y todo eso, pues muy bien, pero ya no me acuerdo de nada. O sea, el cerebro olvida. Entonces, que por cierto, menos mal que me he olvidado de cosas de oposiciones porque, madre mía, qué tostón. Pero al final nos vamos adaptando y el mercado y estas grandes corporaciones que nos quieren sacar todo lo que puedan, pues también se amoldan. ¿Lorena? Sí, yo creo que no es la tecnología en sí, o sea, afortunadamente existe, ¿no? A mí me permite hablar con mi familia a 9.000 kilómetros y mirar los vuelos más baratos, o muchas cosas, te permite mirar muchas cosas. Lo que pasa es que no tenemos la voluntad, ¿no? Porque la forma en la que los dueños de las grandes tecnologías y de la información nos abordan, pues es superior a nuestra raciocinio, a nuestra capacidad, no nuestra capacidad, pero sí a nuestra voluntad
de cuestionar eso, ¿no? Pero ahora estamos hablando del móvil, pero es que hace 30 años era la televisión. Entonces tú llegas a casa y toda la familia mirando la tele. La caja tonta, ¿no? 4 horas, 5 horas, todo el día la tele ahí. Entonces, bueno, nos van cambiando el asunto. Y que es verdad que Internet venía a salvarnos, venía a democratizar la política, la sociedad, el acceso a la información. Venía eso, o sea, el problema, y además tú has comentado antes de las bondades, ¿no? También, o sea, la herramienta no es el problema, pero nuestra relación con ella se está corrompiendo de alguna manera, ¿no? Yo en ese sentido quiero hacer un alegato en el uso de la prensa escrita, porque que creo que esta cosa de usar y tirar, del consumo de la información y de todo esto de la tecnología, creo que se puede combatir con hábitos, porque si no es muy difícil, estás como flotando y es muy difícil. Entonces, por ejemplo, asociar que lo que me pasa a mí, o intento hacerlo, los sábados sale Babelia, en El País. No me paga El País, como podéis imaginar. Yo estudio periodismo, pero he ganado más dinero yo creo que con la poesía que con el periodismo, no digo nada más. Entonces, los sábados, pues ir a desayunar y comprar el periódico y leer. Y estar un rato sin mirar el móvil, dejarlo en casa, dejar el móvil en casa e ir y desayunar leyendo el periódico, que yo lo hacía antes y no sé, almacenar la información de otra manera. Entonces, por ejemplo, ir al baño con el periódico. Por si te quedas sin papel, quiero decir. Pues según qué periódico. Claro, pero le está dando dinero, Claro, sí. Oye, ¿qué os parece si vamos ya con esas anécdotas? Pues sí, a mí es la parte que más me gusta, porque ya solo me queda escuchar y intentar adivinar. Esto consiste, bueno, para la gente que nos viera por primera vez, nos oyera por primera vez, tenéis que plantearnos, Lorena, Jorge, una anécdota que sea verdad y una anécdota que sea mentira. Y nosotros trataremos de votar o de indagar cuál es verdad y cuál es mentira. Eso es. Vale. Así que venga, ¿quién quiere empezar? Bueno, tú que las tienes Empiezo bien yo. pensadas. Bueno, pues a ver, la primera anécdota que quiero contar. Bueno, pues hace años, en 2010, yo viví en Gotemburgo, en Suecia. Me fui allí a vivir un año, bueno, una experiencia curiosa, por no decir bastante mala. Y bueno, pues una de las veces yo estaba medio currando de vez en cuando y tal en un bar que se llama el Café Chao, mando saludos desde aquí, y aparte de servir cafés, pues daba clase de español. Y bueno, pues un día salimos de este bar y tal y fuimos a tomar unas birras al centro. Y bueno, pues estábamos por ahí por el centro y resulta que nos metimos en un barrio pues que no debíamos. En ese bar de Café Chao, donde dábamos las clases y tal, pues eran casi todos latinoamericanos y había algún local, digamos, algún sueco que venía a aprender español. Pero bueno, resulta que nos metimos en una zona del centro en la que no debíamos estar y nos cruzamos con, pues no sé, 20, 30, no sé, muchos nazis suecos, altos y grandes y tal. Y entonces, o sea, es que no hubo ni que hablar ni nada. O sea, tiramos cada uno por donde pudo. Mi amigo Jorge, que es de Ecuador, bueno, luego a través de un SMS, porque en ese momento teníamos SMS, pues me dijo que todo bien, yo igual. Bueno, fue la verdad es que bastante jodido el momento. Yo había vivido algo parecido aquí en Moncloa, en la época en la que yo tenía pelo largo y tenía así pinta tal, pero hippie, ¿no? Más hippie. Pero la verdad es que lo pasé jodido. Pasé bastante miedo hasta que llegué a casa y... Pero estaban, no sé, haciendo las suyas, ¿no? Iban a hacer cosas malas. De las suyas. Y justo nos cruzamos ahí, que es verdad que no íbamos por ahí nunca, pero un chaval que era amigo de una de las chicas que vino a la clase de español, pues nos dijo de ir por ahí y buah, la liamos muchísimo. Joder. Pero bueno, no pasó nada, afortunadamente. Y esa es una, y luego la otra es que, bueno, yo viví en Lavapiés durante mucho tiempo. Y hubo un día que bueno, yo había estado pasando por al lado de mi casa, delante de un chaval que estaba viviendo en la calle. Y dije, joder, pues en lugar de darle 20 céntimos o 30 céntimos cada vez que paso, pues un día voy y le voy a dar 10 pavos o 5 pavos, un billete, es decir, tal, a ver si te puedo ayudar. Pero es verdad que luego, pues yo qué sé, como que al final no lo hacía, tal.
Y hubo un día que volviendo a casa, que estaba borrachísimo, estos días que se te cruza la noche, no sabes qué pasa, pues volviendo a casa, no sé cómo me apañé, pero me di un ostión contra una marquesina de estas que había antes, que era como transparente, y me di un ostión, o sea, que me hice sangre y todo en la nariz. Pero heavy. Y entonces estaba volviendo a casa y ese para mí fue el día clave para darle la limosna a este chaval. Y entonces yo con mi cara sangrando le di 10 pavos al tío, que se me quedó mirando con una cara de susto, en plan de, pero quédatelo tú, ¿sabes? O sea, tú te has visto. Y entonces nada, me fui ahí riéndome a casa en plan, joder, macho, eres un personaje. Y nada, así. Joder. Esas son mis ¿Tus cosas. historias con violencia? Sí, presentes? sí. ¿La ha metido bien? Una a mí mismo. Efectivamente. Una violencia individual, otra violencia más estructural, ¿no? Este grupúsculo de nazis. Sí, total. Bueno, tú, Lorena, ¿sabes cuál es la verdad y la mentira? Sí, yo lo Entonces, vale, no puedes votar. Vale, Blay. ¿de dónde salía? De Café Chao, ¿no? Esto me recuerda a una Café Chao. canción. ¿A ti no te recuerda una canción? Sí. Que dice, mentira. No sé si Chao. no sé si está no sé si está pillada por ahí. ¿Está pillada por ahí? Sí, ¿no? A ver. Bueno, también. Sabina. Eso también me Vale. sirve. Sí. Me gusta más la otra historia, me gustaría que fuese verdad. ¿Cuál? ¿La de lavapiés? La de la hostia en la marquesina. Creo que es una historia que dignifica mucho al ser humano. O sea, tú votas que la verdad es Efectivamente. la de la hostia. Y la otra es mentira porque a mí me han enseñado que Suecia es un país idílico y no puede haber nazis. Iván, Teo, ¿qué votáis vosotros que estáis ahí detrás de las cámaras? Voy a apostar también como Blay. Por la de. Vale, la del ostión. ¿Vale? Iván. Lo cual es mentira. No, ¿cuál es verdad? ¿Cuál es verdad? Pues quiero confiar en que la primera es verdad. La de cosas nazis. Si es cuadrícula y tiene un Excel para 20 pavos, o sea, el hacer Excel para nosotros, 20 pavos también. Yo digo la primera también, venga. La de cosas nazis. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Gana por mayoría, ¿no? No, dos está a dos. empate. Es empate. Y es que Pues la Lorena verdad lo va a sabe. desempatar, entonces. Bueno, pues la que es verdad es la de lavapiés. Lo sabía. Y la de cosas nazis es. Lo sabía. Mentiroso. Pero es un poco verdad la de los nazis Mentira. también. Porque, También te lo encontraste, pero en otro sitio. A ver. bueno, fue algo parecido, pero no fueron 20 o 30 nazis, pero sí que hubo violencia física. Ajá. O sea, fuimos con una de las chicas que era alumna, fuimos a una residencia esta típica de la universidad y llegamos y tal y no teníamos ni bebida ni nada, ¿no? Y entonces la chica preguntó si nos podían dar unas birras, que eran amigos suyos. Entonces a la chica se lo dieron sin problema y a mí con una yonquilata de estas típica grande me dio así en el pecho, en plan de, bueno, toma, como ya vienes aquí a por todo y te llevan nuestras mujeres y tal y no sé qué, no sé Hostia. cuánto. O sea, un rollo nazi de verdad. Sí, sí, sí. Y yo en plan de, bueno, venga, vámonos porque... En plan se va a liar supremacista de raza aria, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y bueno, entonces es mentira, pero sí que hubo... Hay una inspiración. cosa- Ahí Sí. te has inspirado como buen poeta, te has inspirado ahí. Sí, tenía que en hacerlo vivencia. realista. Turno para Lorena. A ver, al hilo de la noche madrileña, Bueno, que la noche de las noches madrileñas, Tapa que ya mucho. sabemos cómo son, ¿no? Un día estaba yo con mi mejor amigo y como buena latina, pues me gusta bailar y me encanta bailar y quiero que la gente baile, ¿no? Entonces fuimos al Mapenda, no sé si saben dónde está, bueno, es un lugar en Lavapiés también donde ponen música africana y bueno, pues yo he ido ahí con mi mejor amigo, que es mi cómplice en todas las aventuras, y pues he empezado a bailar. A bailar como yo bailo y luego he empezado a bailar pues con la gente que estaba allí y a bailar pues como se baila la música africana, ¿me entiendes? Con el flow latino, muy cercano, muy pegado, muy perreo, muy intenso todo y de repente pues en medio de todo pues la mano al culo y ahí ya ha sido como ese corte, ¿no? De está pasando esto, o sea, no puedo salir a bailar y simplemente bailar y luego te cuestionas. Estas señales que yo he mandado a lo mejor han hecho pensar que esta persona puede tocarme.
Bueno, pues esa es una anécdota. La otra anécdota, en la pandemia, yo estaba haciendo un curso y era sobre, era como sobre pensamiento helénico y tal. Y mi profesor, premio de ensayo de anagrama, una persona pues aparentemente muy inteligente y muy abierta, estábamos hablando sobre la añoranza, sobre qué es añorar, y estábamos hablando del viaje de Ulises, ¿no? La añoranza de Ítaca, de Penélope, tal. Y de repente comenta como, bueno, vamos a ver qué nos dice Lorena, porque echará mucho de menos a sus amigos narcotraficantes. Y bloqueo, ¿no? Así que esas son las dos anécdotas. ¿Pero lo dijo en plan broma o en plan muy serio? O sea, en plan serio, si era una broma, pues ¿cómo puedes saber que es una broma cuando estás en una clase hablando de algo serio, ¿no? Con unas referencias literarias con 20 compañeros? Esas violencias sutiles, ¿no? De las que hemos hablado, son dos casos, ¿no? de violencia. ¿Cuál puede ser verdad? Yo creo que la segunda es verdad. La primera, seguro que te ha pasado también, pero diría que en otro contexto. Voy a decir que la verdad es la segunda historia. la segunda. Me ha puesto... Por ahí Él me ha detrás puesto. de cámaras. Teo. Es que las dos pueden ser verdad. Las dos pueden ser claro, verdad. claro. Hay que elegir una. ¿Cuál dices? Pues elijo también la segunda. La segunda. Aunque la primera quizás sea más extensa Sí. y tal, pero bueno, voy a decir la segunda. La segunda también. ¿Y Iván? Yo rompo ahí, la primera es verdad. La primera. Yo creo que es la segunda. También. Yo creo que es la... No habéis hecho equipo esta vez. No, esta vez no. O sea, le he visto la cara y no me ha convencido. Entonces... Yo en esta también voto porque no la sé. ¿Tú no la sabes? Vale. No. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Cuál dice Jorge? Yo digo que la que es verdad es la segunda. La segunda. La segunda. Yo creo que nos ha convencido más con la segunda. No sé por qué. Sí. O sea, 4 o nos ha contra 1. engañado completamente. Vamos a ver. Puede ser. No, sí, es que no miento muy bien. Sí, la segunda. ¡Vamos! La segunda, Esa es la la verdad, ¿no? segunda. Y al hilo de la anécdota, perdón. Mentira. O sea, espera, la segunda es verdad. La segunda es verdad. La segunda es verdad. La primera es mentira. La segunda es verdad, la primera es mentira. Y he querido contar esta anécdota, la primera, que no es verdad, por supuesto, porque hay como mucho prejuicio como con los lugares en donde asisten las personas africanas. Y ha pasado lo de la mano en el culo, me ha pasado, pero nunca me ha pasado en este lugar. En ese Nunca una contexto. persona afrodescendiente se ha atrevido ni siquiera a tocarme de la cintura para abajo absolutamente nada. Y entonces quería reivindicarlo, porque es cuando me ha pasado ha sido pues en un bar, yo qué sé, en Malasaña, a lo mejor. Que Sí, sí, parece bueno, que sí, está en cualquier más contexto, seguro, ¿no? pero sí, sí. Pues eso. Al final, a veces los prejuicios hacen que nos confiemos en algunos lugares, como puede ser en una universidad, ¿no? En una clase con un profesor y... Bueno, no hablemos de profesores de universidad porque entramos en terreno ya... Madre mía, sí. Pantanoso, ¿no? Pantanoso. Estamos ya llegando al final. Siempre nos gusta terminar la tertulia mentirosa pues con... Tú has hecho antes un alegato sobre la prensa escrita, ¿no, Jorge? Pero que tengáis, pues eso, unos minutillos, en concreto es 1 minuto y medio, ¿vale? Y vamos a ser estrictos en eso, y vamos a cortar para que nos contéis una queja, una sugerencia, una recomendación, lo que consideréis, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo. Vale. Tenemos aquí el... Tenemos aquí el megáfono. se me olvidaba, el megáfono, para que Para que os lo suene pongáis un más. poquito. No suena, está apagado, pero no es suena. un poco Pero para- puramente para- decorativo. puro decorativo. La A la actitud, cámara. vale. Lleva esa cámara, ¿no? Como lo tienes, Sí, Iván. a esa cámara. ¿Listo? Y espera, que voy a poner El el cronómetro. tiempo. Bueno, 1 minuto y medio es mucho tiempo, pero bueno. A lo mejor hay que rebajarlo más todavía, ¿eh? Sí, Depende, es que es depende. difícil llenar 1 minuto y medio, pero Vale. bueno, sí, más o menos a lo que llegue. ¿Estás lista? Estoy lista. 3, 2, 1. Queridos televidentes, radioescuchas, quiero hacerles una invitación al amor y a la empatía, a entender que las fronteras son líneas trazadas en un mapa por unas personas normales como nosotros, que la raza es un invento, que todos somos iguales y tenemos las mismas capacidades,
y que no hay migrantes buenos ni malos, porque todos somos migrantes y porque, como dice mi amada Diana Uribe, historiadora colombiana, que lo dice alguien más que no sé quién es, el mundo es redondo y toda vez que es redondo, pues en algún momento vamos a encontrarnos. Así que ese es mi alegato. Muy bien, muy bien. El alegato, bueno, es el buzón de sugerencias, en realidad, una sugerencia Sí, a amarse. sí, sí. ¿no? Eso es, eso es. Muy bien. Genial, queda Qué ahí. bonito. Queda ahí para la posteridad. A ver con qué nos viene Jorge. Jorge. ¿Estás preparado? Sí, Sí. Probando. probando. El pájaro ha vuelto. Ha vuelto el pájaro loco. Vale, te cuento a dado 3, ¿vale? Venga, 3, 2, 1. Queridas personas que están viendo, escuchando este programa tan entretenido, lo que yo quería compartir hoy con todos vosotros es que hay que conformarse. Llevamos toda la vida queriendo hacer más y más y más y más y ya está bien. O sea, vale de sentirse culpable por no haber llegado a estudiar lo que tendrías que haber estudiado, a trabajar lo que tendrías que haber trabajado. Perdonémonos un poco, hagamos las cosas tranquilamente, no estar haciendo 4 o 5 cosas a la vez. Tengámonos un poco de compasión, pensemos en hablarnos como si habláramos a nuestro mejor colega o a alguien que queremos mucho y hagamos las cosas tranquilamente, ¿sabes? Que parece que tenemos que hacer todo, todo lo que vemos en redes sociales que hacen los demás, cada uno tenemos nuestro camino, hagamos las cosas con corazón, estando convencido de lo que queremos hacer y, por favor, un poco de tranquilidad. Os lo digo y me lo digo a mí mismo también. Paremos un poco el ritmo porque si no vamos a terminar fatal. Entonces, perdonémonos un poco y pongamos atención a lo que estamos haciendo. Un abrazo fuerte. Muy bien. Pues sí, en esta Muy bien, sociedad muy tan bien. sobreestimulada, creo que hay que también pararse a reflexionar con uno mismo, a quererse un poco más, ¿no? Siempre a remolque. Eso es. Oye, ¿tú sabes que nos han traído un regalo? ¿Ah, sí? O sea, esto ya parece un Esto programa parece famoso. un programa, sí, Parece un programa famoso. El mejor programa de la televisión pública. No, eso es Abrigana. ¿Dónde participaste, no? Por Sí, cierto, sí, como concursante, ¿no? Sí, pero ahí, como decía Blay, yo antes también era más listo que ahora. Y yo creo que ahora ya no podría volver a saber ganar. Pues, ¿cuáles han sido los regalos que nos traéis? A ver. Mira, hemos traído un par de libros de 2 poetas, en este caso chileno y español. Entonces, bueno, ahí ya os tenéis que pelear, usar la violencia para ver cuál consigue cada uno. Estoy a punto de terminarme el botellín, o sea que ahora ya le damos a... Así que muchas gracias por invitarnos a este espacio tan bonito. Muchas gracias. Un placer, un placer. Muchas teneros. gracias por el precedente que crean de cara Eso, a los próximos invitados. Próximos invitados, ahora ya... Uf, los dos que tienen muy buena pinta. Buena pinta, sí, sí. Ahora ya nos pegamos para conseguirlos. Y muchas gracias al público maravilloso, y al técnico de sonido. Eso es, eso es. Nada, hasta aquí la tertulia mentirosa de hoy. Muchísimas gracias a los dos. Recomendar Tarumba, que se puede escuchar en Spotify, ¿no? Sí, eso es. Y en Instagram también tenemos un perfil que hemos conseguido poner... Es que son todo fotografías de azulejos. Entonces está el azulejo y ahí mismo el audio. ¿Está el audio como de fondo? Sí, se como, escucha. como es se escucha. cortito. No os he encontrado, no sabía que lo tenías en Instagram, así que para que también la gente lo oiga, decidme cómo Tarumba es Podcast. Tarumba Podcast. Y los azulejos tienen historia detrás. O... Sí, están hechos en Lisboa. Están hechos Son en todos de Lisboa. Pero hechos por vosotros, o sea, Sí, fotos. son y- reales, sí. Esto es de un viaje que estuvimos en Lisboa y... Puede ser Tarumba Poesía. A ver. En vez de Tarumba, Tarumba Podcast. Poesía. Sí, Claro, yo creo que sí. Es que ves, Tarumba es que- poesía. Sí. Es que estamos en Tarumba contra de las Poesía. redes. Rectificamos. Tarumba Poesía. Tarumba Poesía. Eso es. Así os Tarumba sigue. Poesía, recomendable desde ya. Que lo siga todo el mundo. Y nada, muchísimas gracias. También ahí tenemos el libro de Mortal de Jorge García Torrego. Lorena, ¿tú preparas algo? ¿Alguna...? Bueno, yo es que voy lento con las cosas y sí es verdad que tengo ahí un par de novelillas en las que estoy trabajando, llevo mucho tiempo trabajando en ellas, pero ahora mismo
lo que estoy enfocada es como en un programa de radio en el pueblo de música. Es música, selección musical. En Miraflores. En Miraflores, Onda Sudaca se llama. Así que bueno, pero no hay narcos, ¿no? Como decía el profesor ¿no? Música latinoamericana buena, de la buena. A lo mejor le tendrías que invitar a este tío, ahí decir, oye, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes un poquito de violencia? Puede ser. Pues oye, un placer teneros, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias como siempre a Iván, que está ahí a los mandos técnicos. Y nada más, ¿no? No hay nada más que decir. Bueno, hay una frase para cerrar. Para cerrar, siempre. Que le decimos al público que hay que mentir, ¿no? Pero siempre que sea en defensa propia. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.